El fútbol mueve millones de corazones, pero detrás de los reflectores, los estadios y la gloria, también se encuentran historias trágicas. Familia, bienvenidos a un recorrido por el lado más oscuro del deporte. Yo soy Laura, y este día te traigo al canal 3 historias que demuestran que a veces el peligro real no está en el equipo rival. En 1994, la selección de Colombia era una de las grandes favoritas a ganar el torneo más importante del mundo. La razón era porque venían de haber derrotado a Argentina en el mismísimo Estadio Monumental de Buenos Aires durante la última fecha de las eliminatorias sudamericanas en septiembre de 1993. El resultado final fue 5-0. Y fue precisamente ese exceso de confianza, en conjunto con la presión mediática, lo que causó una desconcentración, provocando que en la fase de grupos, Colombia perdiera contra Rumania. Esto presionó al equipo, pues en el segundo encuentro frente a Estados Unidos, era un partido de vida o muerte. Con esto, llegamos al 22 de junio de 1994. El estadio de Pasadena, California estaba repleto, y la mayoría apostaba que la selección saldría triunfante, y no lo decían solo porque sí. En su alineación estaba el líder indiscutible, Carlos "el Pibe" Valderrama. Luego, el jugador más peligroso y rápido, el Tino Asprilla. Y por supuesto, el caballero de la cancha, Andrés Escobar, el líder moral de la selección. Con esta alineación no habría falla alguna, o al menos eso se pensó. Corría el minuto 34, cuando un centro de la selección de Estados Unidos cruzó el área colombiana. Andrés Escobar se barrió para desviar el balón, pero el destino fue cruel, y sin que lo esperara el defensa, la pelota terminó al fondo de su propia portería. Desde ese momento los ánimos cayeron. La afición trataba de animar a su equipo, pero luego Ernie Stewart anotó el segundo al minuto 52, y con esto Colombia fue eliminada. El marcador final fue 2-1, y derrotado moralmente el equipo regresó a casa. Los días pasaban, y ninguna noticia podía superar esto, o eso pensaban los habitantes. Solo habían pasado 6 días desde la eliminación. Andrés Escobar, queriendo dar la cara, decidió salir a cenar con unos amigos a una discoteca en las afueras de Medellín. Pero su tranquilidad sería interrumpida cuando un grupo de hombres vinculados al crimen organizado y a las apuestas ilegales comenzó a provocarlo desde otra mesa. «Gracias por el autogol, Andrés», le decían con risa burlona. Ante esto prefirió irse. Caminó solo hacia el estacionamiento y subió a su auto. Sin embargo, los provocadores lo siguieron y lo rodearon. A pesar de pedirles respeto, los hombres seguían. Fue en ese instante que Humberto Muñoz Castro sacó un revólver y, sin piedad, lo atacó 6 veces a quemarropa. Andrés Escobar quedó herido de gravedad al volante de su auto y perdió la vida apenas 45 minutos después, camino al hospital. Tenía solo 27 años, una boda en puerta y un contrato listo con un equipo europeo. El asesino fue sentenciado a 43 años de prisión, pero no cumplió ni una cuarta parte de su condena original, debido a que su buena conducta lo liberó en el año 2005. A pesar de que hubo una persona tras las rejas, el crimen se vinculaba directamente con grupos delictivos, ya que en la Colombia de los años 80 y 90 existía el fenómeno narcofútbol, donde las grandes figuras del crimen organizado utilizaban los clubes locales para lavar dinero, apostar sumas millonarias y ganar prestigio social. Además, los jefes del hombre que disparó eran los hermanos Pedro y Juan Santiago Gallón Henao, 2 conocidos narcotraficantes de Medellín y antiguos miembros de los Pepes, un grupo paramilitar que ayudó a desmantelar el cártel de Medellín meses antes al torneo de fútbol internacional. Por lo tanto, Andrés Escobar no cayó en manos de un aficionado frustrado, sino ante el violento sistema del narcofútbol. El caso de Andrés Escobar conmocionó al mundo deportivo, pero los archivos más oscuros del deporte también cuentan con historias llenas de codicia. Imagina que estás a solo meses de jugar el mundial de tu vida. Tienes un contrato millonario firmado con el Manchester United
y eres el delantero más temido del club más rentable en México. Ahora, imagina que todo eso se evapora en un baño público a las 5 de la mañana por culpa de un narcotraficante conocido como el JJ. Salvador Cabañas, la superestrella del Club América, se encontraba en el exclusivo Bar Bar. Con él está su esposa María Lorgia Alonso y también su cuñado. Después de algunos minutos, María Lorgia entra al baño de mujeres, mientras que Cabañas camina hacia el de hombres. Él no lo sabe, pero detrás de él camina José Jorge Valderas Garza, un peligroso operador del crimen organizado, que de acuerdo a las investigaciones, estaba bajo los efectos de una sustancia. De pronto se escucha un disparo, y al salir, María se topa con el caos. Los empleados del bar intentan limpiar líquido hemático a toda prisa, al tiempo que le decían que su esposo se había marchado. Pero algo que llamó su atención es que querían ocultar algo, y al momento en que ella se acercó producto del nerviosismo de los empleados, se percató que era el cuerpo de Salvador Cabañas. El culpable ya había huido, los servicios de emergencia llegaron para atenderlo, y el gerente del establecimiento intentó presionar a María camino a la ambulancia, prometiéndole que el bar pagaría todos los gastos médicos si ella mentía, y decía que el ataque fue afuera. Pero las grabaciones estaban en contra del encargado, por lo que el lugar fue clausurado de manera inmediata, poniendo fin a 26 años de historia del antro más exclusivo de la Ciudad de México. José Jorge Valderas Garza fue arrestado el 18 de enero de 2011 durante un operativo de la Policía Federal en una casa de seguridad ubicada en el barrio de Bosques de las Lomas. Y quien permitió todo esto fue su novia, la reina de belleza colombiana, Juliana Sosa, quien publicó por error en su perfil de Facebook la ubicación exacta de la zona residencial donde se ocultaban. Al ser presentado ante los medios, el JJ se mostró sonriente y declaró con frialdad ante las cámaras que el culpable había sido el paraguayo, Salvador Cabañas, quien presuntamente estaba alcoholizado y bajo los efectos de una sustancia. Discutieron por un gol fallado y al sentirse desafiado, el JJ sacó un arma, apuntó a la frente del ídolo y en segundos Cabañas quedó sobre una gran mancha hemática mientras se debatía entre la vida y la muerte. El agresor obtuvo 36 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad y su imperio se desvaneció. En cuanto a Salvador Cabañas, sobrevivió y perdonó públicamente a su agresor, asegurando: «Le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. Lo importante es que estoy vivo». Pero el destino le tenía guardada una traición aún más dolorosa, pues mientras el futbolista luchaba por volver a caminar, a hablar y recordar, las personas en las que más confiaba lo traicionaron. Su esposa, aprovechando su vulnerabilidad mental, retiró de manera express $1.6 millones de una cuenta bancaria conjunta, al tiempo en que inició un agresivo divorcio. Pero como la pareja no estaba casada legalmente, tuvo que iniciar una dura batalla en los tribunales para que la justicia paraguaya le reconociera derechos legales sobre el patrimonio de Salvador Cabañas, estimado en aproximadamente $6 millones. Pero afortunadamente, esto habría sido congelado por el sistema tributario antes del ataque, así que solo el dinero y bienes que no se tocaron por la institución fueron usados para saldar sus deudas, y por lo tanto, su expareja perdió el dinero que había peleado por malas inversiones. Su ex representante fue acusado de estafarlo, aprovechando la confusión del jugador, desviando fondos y manejando de forma fraudulenta valiosos terrenos que el futbolista poseía. Pero sin duda, el golpe más fuerte ocurrió a finales de 2025. Sus propios hijos, al enterarse que su padre planeaba vender un complejo deportivo, acudieron a los tribunales con una misión: declarar a Salvador Cabañas mentalmente demente. Ambos argumentaron que la bala incrustada en su cabeza, que los médicos habían decidido dejarla para no dañarlo más, perjudica su capacidad mental, por ello intentaron despojarlo de su fortuna. Pero la justicia paraguaya no estuvo de su lado, y evaluó que el ex delantero tenía suficiente lucidez para manejar sus bienes con apoyo de sus padres. Y como respuesta a esto, sus hijos se alejaron de él.
El caso de Salvador Cabañas es un claro ejemplo de codicia. La codicia de superioridad del agresor, la codicia de su ex representante y, lo más doloroso, la codicia de su entorno cercano. Una mañana de octubre de 2018, en un camino rural de São José dos Pinhais, al sur de Brasil, un transeúnte se topó con una escena de pesadilla. Entre los arbustos estaba el cuerpo de un joven con signos de violencia indescriptible, parcialmente degollado y brutalmente mutilado. Pero no se trataba de un crimen callejero común. La víctima era Daniel Correa Freitas, un futbolista profesional de 24 años, que jugaba en la primera división del país. Los últimos avistamientos de este jugador fue durante la celebración de un cumpleaños, y a partir de este momento los habitantes comenzaron a cuestionarse cómo pasó de ser un deportista de élite a convertirse en la víctima de uno de los crímenes más brutales de la historia reciente de Brasil. La respuesta se escondía detrás de una fotografía de WhatsApp que derivó en un ataque de furia incontrolable. Daniel era un mediocampista talentoso, formado en el Cruzeiro, había brillado en el Botafogo y su habilidad técnica lo llevó a fichar con el gigante São Paulo FC. Y aunque las lesiones de rodilla frenaron su ascenso y lo obligaron a jugar cedido en el São Bento, Daniel seguía siendo una figura pública, un joven con dinero y con una vida social activa, la cual finalizaría de una forma indignante. De acuerdo a los reportes, Daniel viajó a Curitiba por el cumpleaños número 18 de Alana Brits. La celebración comenzó en una discoteca y, entrada la madrugada del sábado, la fiesta continuó en la casa de la familia Brits, un chalet propiedad de un empresario con un temperamento volátil, llamado Edison Brits Jr. El alcohol fluía y el ambiente era de confianza, y precisamente por eso, nadie se imaginó que la atmósfera festiva se transformaría en un escenario de horror en cuestión de minutos. Alrededor de las 8 de la mañana, Daniel entró a la habitación principal de la casa. Ahí dormía Cristiana, la madre de la cumpleañera y esposa del empresario. Y en un acto de extrema inmadurez, Daniel se acostó en la cama junto a la mujer que dormía, sacó su teléfono y se tomó un par de selfies. Acto seguido, envió las fotos a un grupo de WhatsApp de sus amigos, acompañado de «¿Puedo dormir aquí?». Sus amigos, alarmados, le respondieron de inmediato: «Te van a sacar a golpes de ahí, sal de esa habitación». Pero Daniel no leyó las advertencias. Sin esperarlo, Edison entró a la habitación y, al verlo en la cama con su esposa, enfureció. Según su testimonio, creyó que Daniel estaba intentando lastimar íntimamente a su esposa, por lo que comenzó a golpearlo. A él se sumaron varios invitados de la fiesta, quienes además lo insultaron. Al verlo inconsciente, Daniel fue arrastrado fuera de la casa y metido en la cajuela de un automóvil. Lo llevaron a un denso cañaveral cercano, en donde se consumó la venganza. Edison atacó el cuello de Daniel y le infligió mutilaciones brutales antes de abandonar el cuerpo entre la maleza. El cuerpo sería encontrado en un camino rural y las investigaciones comenzaron. Pero para entonces, la familia ya había comprado a algunos testigos de la fiesta para que dijeran que Daniel se había marchado voluntariamente. Sin embargo, había una situación que no se tomó en cuenta: los chats de WhatsApp. Al ser el último sitio en donde fue visto el futbolista, la policía acudió e interrogó por separado a cada uno de los invitados, pero sus contradicciones los llevaron por el camino que la policía quería, y esto los llevó a romper el pacto de silencio. El empresario fue arrestado y confesó el crimen, intentando posicionarse como un padre que había defendido el honor de su hogar, pues según él, el jugador había tratado de lastimar íntimamente a su esposa, una situación que, según las pericias, no era verdad. El caso tardó años en resolverse, convirtiéndose en un círculo mediático en Brasil. Finalmente, tras apelaciones y un largo proceso, el Tribunal de Justicia sentenció en 2024 a Edison a más de 42 años, 5 meses y 25 días en prisión por homicidio calificado, ocultación de cadáver y coacción de testigos. Su esposa Cristiana y su hija Alana
también obtuvieron castigos. La primera fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión por fraude procesal y por haber intentado limpiar la escena del crimen. En cuanto a la segunda, el jurado la condenó a 6 años, 5 meses y 6 días de prisión por fraude procesal y coacción de testigos en el curso del proceso. Asimismo, otros 4 jóvenes que inicialmente fueron detenidos y acusados de ayudar a golpear y subir al auto al futbolista fueron absueltos de los cargos. El caso de Daniel demostró una situación monstruosa, la complicidad de una familia dispuesta a todo para salirse con la suya. Como vimos hoy, el peligro para una estrella de fútbol siempre está presente. A veces la verdadera amenaza acecha en las sombras de la noche, en frustraciones cuando el tablero no favorece a los intereses personales, o en la furia desmedida de un hombre. Familia, eso es todo por este día. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Y si te gustó, por favor ayúdame con tu like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que pasen un día increíble, los quiero muchísimo, cuídense mucho y nos vemos la próxima.